Estimados alumnos, les doy la bienvenida a una nueva videolección. En esta oportunidad estaremos hablando de estrategias de traducción, puntualmente sobre la estrategia de traducción. Pero antes de adentrarnos en el tema, hablemos sobre problemas de traducción. Estos resultan de rasgos diferenciales entre las dos lenguas con las que trabajamos y pueden generarse también por factores ajenos a la lengua, o sea, factores extralingüísticos, que por lo general tienen que ver con la cultura, con ser capaces de llenar ese vacío cultural que se presenta al momento de trasvasar un texto de un idioma hacia otro. La resolución de problemas de traducción podemos hacerlo a través de estrategias o recursos lingüísticos. En este caso, algunas de las posibles soluciones las vamos a encontrar en la aplicación de estrategias de traducción. Podemos pensar este proceso de resolución de problemas en tres pasos o tres fases. Primero, la identificación del problema, luego la evaluación de las posibles soluciones y finalmente la resolución. Los problemas de traducción en el texto original se clasifican de la siguiente manera. Pueden ser de comprensión, que es la dificultad que aparece cuando no se comprenden elementos del texto original, lingüísticos, que tienen que ver con la terminología, expresiones, estructuras sintácticas, la cohesión, o extralingüísticos, que tienen que ver con elementos culturales, enciclopédicos o temáticos. Por suerte, para resolver esos problemas de traducción, contamos con una serie de estrategias de traducción. Las estrategias son procesos mentales empleados para la resolución de esos problemas. En pantalla van a ver algunas de las estrategias de traducción que vamos a estar viendo a lo largo de nuestra cátedra. El préstamo, calco, transposición, modulación, equivalencia, adaptación, expansión, reducción, explicitación. La traducción literal, como para que lo tengamos presente, no es una estrategia de traducción. La traducción oblicua, que es lo que nosotros vamos a intentar hacer con las estrategias, se aleja del traslado directo o calco mecánico de todos y cada uno de los elementos del texto de la lengua origen, pero no cambia el sentido. El objetivo es lograr fluidez y naturalidad en nuestro texto traducido. Bien, comencemos con la estrategia de traducción. Esta estrategia consiste en el cambio de categoría gramatical de una parte de la oración sin alterar el sentido del texto. Es decir, que este cambio lo vamos a estar haciendo a nivel sintáctico. Puede ser obligatoria cuando es exigida por el funcionamiento de la lengua o facultativa, que puede ser por elección estilísticas del traductor. También puede ser una transposición cruzada, que la vamos a estar analizando un poquito más adelante en el video. Las transposiciones más comunes que podemos encontrar son adverbio a verbo. Y aquí les dejo algunos ejemplos. I merely asked his name. Me contenté con preguntarle el nombre. Como ustedes pueden ver acá, el adverbio se transpone a verbo en la traducción. El otro ejemplo, he was never bothered again. Nadie volvió a molestarlo. El adverbio again se transpone con el verbo volvió. Otra transposición que es bastante común es la de adverbio sustantivo. That won't be often enough. Eso no sería demasiada frecuencia. El often, que es un adverbio, se transpone con el sustantivo frecuencia. Otro ejemplo, neatly designed, diseñado con simple elegancia. De vuelta, el adverbio neatly se transpone con el sustantivo elegancia. Acá tenemos más ejemplos. He unconcernedly went through the luggage routine. Pasó despreocupado por la rutina del chequeo de equipaje. El adverbio se transpuso con un adjetivo. He always had learned quickly.
siempre había sido veloz para aprender, quickly se transpone con el adjetivo veloz. Otro tipo de transposición es la de verbo sustantivo. Organization has been made man. La organización es obra del hombre. El verbo made se transpone con el sustantivo obra. This necessitated less recourse to the use of credit. Disminuyó en consecuencia la necesidad de recurrir al crédito. En este caso, el verbo conjugado necessitated se transpone con el sustantivo necesidad. Adjetivo, verbo. But victory has short-lived, pero el triunfo duró poco. El adjetivo short-lived se transpone con el verbo triunfo. Otro caso es el artículo definido y el artículo indefinido. She has a pale complexion, tiene el semblante pálido, ¿sí? El artículo definido se transpone con el artículo indefinido. Lo mismo pasa con el posesivo. Your hair is too long, tienes el cabello demasiado largo. El posesivo se transpone con el artículo definido. Bien, ahora pasemos a lo que es transposición cruzada. Sabemos que el inglés es una lengua de marco satelital. Se lexicalizan fuera del verbo principal a través de los satélites, de los elementos gramaticales como partículas o afijos. Y en español es una lengua de marco verbal. Se lexicalizan el componente semántico central en el verbo principal. Veamos algunos ejemplos. Si digo, he swam across the river, esto se traduciría como cruzó el río a nado. Acá vemos como el verbo swam se transpone con el sustantivo nado y across se transpone con el verbo cruzó. He elbowed his way through the crowd. Lo mismo, se abrió paso entre la gente a codazos. ¿Sí? El verbo se transpone con un sustantivo, que en este caso es codazos, y he elbowed his way through the crowd, se transpone con el verbo se abrió. Veamos algunos ejemplos. Gemma immediately rushed in to grab the wounded golden mote and quickly hid behind the nearest tree. De inmediato, Gemma se apresuró a agarrar el topo dorado que estaba herido y se escondió con rapidez detrás del árbol más próximo. En este caso, podemos ver cómo el adverbio de modo, immediately, se transpone con un sustantivo que en realidad es parte de una locución adverbial, pero nos vamos a estar centrando en el sustantivo que es inmediato. Además, esto es importante porque ustedes saben que en el español se sugiere no hacer abuso de los adverbios terminados en mente. Entonces, lo que nos permite esta estrategia es evitar el uso abusivo de ese tipo de adverbios y poder hacer una transposición y así lograr un poquito más de fluidez en el texto. En el caso de quickly, lo mismo, con rapidez, el adverbio de modo se transpone con el sustantivo rapidez, que es parte de una locución adverbial. Otro ejemplo. She spun her head round to see Milo with his hands and tail in the air. Giró la cabeza y vio a Milo con las manos y la cola en alto. De vuelta, el determinante posesivo se transpone con un artículo determinado. Recordemos que en español usamos el artículo determinado por normativa de nuestra lengua, ¿sí? En español los determinantes posesivos suelen abundar, pero en inglés los determinantes posesivos suelen abundar en los textos, pero en español se prefiere el artículo determinado, como por ejemplo, giró la cabeza, sobre todo con las partes del cuerpo. Ejemplo 3. The waterfall became nothing more than sparkling lights that were cascading down into the stream. La cascada se transformó en un montón de luces brillantes que caían en cascada
al arroyo. Y acá tenemos el verbo se transpone con un adverbio de modo. El adverbio de movimiento con el verbo. Esto es una transposición cruzada. En el ejemplo 4 tenemos acá el texto original. The sky crane detaches, it flies away, up and out of sight. La grúa aérea nos suelta, luego se aleja volando y se pierde de vista. Esta es una transposición cruzada. El volando que está entre corchetes, lo que nos quiere decir es que es un verbo que se puede eh, omitir, ¿sí? Porque quizás queda redundante decir flies away, porque ya el contexto seguramente nos está diciendo que al ser una grúa aérea, que no es necesario volver a nombrar el verbo. It makes me a little scared, which makes it hard to sleep, which I guess is why I'm writing to you again. Me asusta un poco, por lo que me cuesta dormir, y supongo que vuelvo a escribirte por este motivo. ¿Sí? Otro ejemplo de transposición cruzada. Scare se transpone con asusta y again vuelvo a escribir. Writing again, vuelvo a escribir. Muy bien, hasta aquí nuestra videoclase. Recuerden que contamos con el manual de estrategias de la institución, que lo tienen cargado en la plataforma y ahí pueden encontrar muchos más ejemplos y definiciones de las estrategias de traducción. Espero que tengan una muy buena semana.